directamente y ¿cuál es el concepto tuyo acerca de qué es el horror y el terror? ¿Qué son para vos esos conceptos? Bueno, horror y terror habitualmente están ahí. Sí. Horror y terror habitualmente están diferenciados por una cuestión sintáctica, ¿verdad? Depende de la naturaleza de la amenaza. Eso es en lo sintáctico. Cuando tiene que ver algo con sobrenatural, bueno, estamos en presencia del horror, y cuando el terror significa un asesino, un psicópata, eso es lo que nos enseñan los libros. Sin embargo, para nosotros, amantes del cine, no hay una diferencia. Cuando vemos una película de terror, sea Psicosis o sea El Exorcista, sabemos que estamos en presencia. Una de terror. Sí, sabemos que no nos interesa si es horror o terror. Yo lo que siempre digo es que los géneros es como un supermercado. Vos llegás, bueno, te fijaste en la heladera de casa, necesitabas lácteos, necesitabas algo de verdura, te fijas los rótulos de las góndolas y ahí vas. Un western, una de horror, una de espionaje. Es algo para guiar el consumo, meramente eso, no hay que Desde el punto de vista comercial, ¿no? Sí, sí, estrictamente comercial. Bueno, comenzó a emitir de nuevo. Prosiga, caballero. Hay que considerar el horror y el terror como un género menor o marginal. ¿Cómo lo convencerías de que aquello es falso, en cierto modo? Y si es que es falso. La consideración de que es menor o marginal probablemente sea evidencia de un prejuicio. Y si la persona tiene un prejuicio, tiene sentido que se convenza que se avive solo. Yo no trataría de convencerlo. El cine está para que se convenzan. Si después de ver todas estas películas que mencionamos piensan que es algo menor, no hay que invertir pólvora en chimangos. Autores, o sea, tanto directores, guionistas y obras preferidas dentro del cine, la TV, del género, también dentro de literatura, Y bueno, hay los autores que están en el Olimpo, son Poe, Lovecraft, yo qué sé, Robert Bloch, Richard Matheson, H.G. Wells, Arthur Conan Doyle. O sea, el cine de terror, la televisión se ha nutrido de estos autores durante los últimos 120 años. Pensá una cosa, todos los autores estos que mencionamos, al escribir, al tener una prosa tan visual, es como una invitación a traducir esas palabras al medio audiovisual. Eso no significa que, ¿no es cierto?, el cine tenga que ser literatura filmada. El cine es otra disciplina. Otra lengua. Pero las historias de todos estos autores, Mary Shelley, Bram Stoker, Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde, tienen adaptaciones cada año. En todas partes del mundo se hacen adaptaciones de estas obras. Hace poco se subió al canal de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos 1910. La de Frankenstein de 1910, hecha de la productora de Edison. De Edison, sí. Ese corto fue un corto que se dio en una semana, que se daban 10 o 15 cortos, que era una de las 52 semanas que se compuso el año 1910, con los cuales Edison satisfacía a la gente que iba a ver las películas, los cortos de Edison. Ese corto quedó olvidado. Fue recién en los años 60 cuando encontraron una revistita promocionando los cortos de Edison y publicaron la foto de ese Frankenstein desarticulado, interpretado por Charles Ogle. Publicaron en las páginas de la revista Famous Monsters of Filmland y Castle of Frankenstein, que ahí empezó el revuelo por el Frankenstein de 1910. Boris Karloff nunca supo de ese Frankenstein. O sea, en 15 años, en 20 años, de 1910 a 1930, ya estaba completamente olvidado. Y ese corto estaba en el gallinero, el corto original, en el gallinero de un coleccionista norteamericano que durante años lo tenía y
dice lo que lo tenía y le cortaba fotogramas y se los regalaba como souvenir a la gente. Hasta que en los años 70 este señor habló con Robert Wise, por entonces presidente de la Academia de Hollywood, y pidió que le dieran $1 millón y un premio Oscar para ceder el corto. O sea, estaba... Hasta que 20, 30 años después, cerca del año 2000, un historiador del espectáculo que dedicó su vida a investigar este misterio, no marcha bien, paulatinamente le hizo un trabajo de hormiga tranquilo, hasta que consiguió que se lo ceda a la Biblioteca del Congreso y hizo un libro sobre esta historia. Increíble. Y hoy en día, o sea, ese corto... O sea, era más amplio de lo que se conoce con los O sea, fotogramas. no mucho, porque el tipo le quitaba fotogramas, no le quitaba rollos enteros. Sí, no. Pero claro, este hombre lo tenía porque lo había comprado la madre en los años 40 en un lote, y cuando él se dio cuenta del valor, o sea, a partir de 1931 con Boris Karloff, Frankenstein cobró una estatura de ícono cultural. Sí. Entonces este hombre se dio cuenta que tenía un tesoro y ¿qué hizo? Bueno, le quiso sacar el jugo. Gracias a la labor de historiador y de las personas, los que lo restauraron en la Biblioteca del Congreso, hoy, antes pedían $1 millón, hoy haces un clic en YouTube y puedes ver. Y lo que tiene interesante este corto, que te insisto, era un corto que lo hacían, viste, era uno más del montón. Es el único corto que Frankenstein se refleja al espejo y se ve el monstruo. Y esa es una de las lecturas que tiene la novela, que ninguna otra de las películas, ni Boris Karloff ni Peter Cushing, fueron tan claros o sea, Frankenstein es un doppelganger de su creador, por eso el monstruo se denomina como su creador. Y este corto, muy modesto y con todos los impedimentos de la época, ya le cazaron al vuelo y lo reflejaron en la pantalla. ¿Para dónde quería ir Shakespeare? Sí. ¿Para dónde iba la novela? Perdón. ¿Querés que cortamos y pasamos al...? No, porque estaba... Por suerte viene viniendo bien la transmisión. Sí. ¿Querés continuar? Pasemos a la siguiente pregunta. Tenía miedo. No, con respecto a lo que es la serie estuvo en Argentina. ¿Series hechas en Argentina? Series hechas en Argentina y, bueno, hubo con cierta periodicidad en Argentina, hubo un auge en una época determinada. Bueno, en Argentina nuestra televisión siempre estuvo marcada por los signos comerciales del consumo masivo popular. Es muy arriesgado decir que hubo una industria televisiva de terror argentina. Sí hay un género de terror, pero sumando todas las disciplinas. Cine, televisión, en lo literario, y siempre por épocas, claro está. En lo concerniente a la televisión, en 1960, en 1959, cuando Narciso Ibáñez Menta y Chicho Ibáñez Serrador lanzan Obras Maestras del Terror, primero por Canal 7, con adaptaciones de Edgar Allan Poe y de Robert Louis Stevenson, y al año siguiente por Canal 9, con adaptaciones de Gastón Leroux, El fantasma de la ópera, y después varias adaptaciones hasta cerrar el año memorable con Es usted el asesino. Ahí se instauró una especie de revuelo por el género. Y fíjate qué interés popular hubo, que el cine tomó el guante y llevó a la pantalla el éxito televisivo que era Obras Maestras del Terror, en la película de Enrique Carreras. Y nos estamos quedando sin luz en medio del terror. Sí, porque las van a arreglar. Vamos a mover... corremos del lugar para... ahora volvemos. Lo que pasa, ya no vamos. Continuamos con la pregunta anterior, tuvimos que movernos del lugar. Los espíritus chocarreros nos están recibiendo. Ahora continuamos con lo expuesto por Darío. Estábamos hablando con respecto de las series. Sí.
el libro de oro el libro de oro de Sinfonía, ¿no? Sí, no, sí, el libro de oro Shock TV. Obras maestras del terror, 1959. Y obras maestras del terror, 1960. Narciso Baños Nieto con el fantasma de la ópera. Estas son las otras. Y esta es Usted el asesino. Afiche original. Otras rarezas. ¿Esas las puedes intercalar? Sí, se pueden ir intercalando los audios con el... Esto después ¿Qué opinás? es un... Es de locos. Es loco, estamos todos locos nosotros, bro. Lógico. Pero es que no estamos todos locos. Pero... ¿Querés que seguimos? Dale, si querés continuamos estábamos por tanto la serie que había saltado al cine. Sí. Dios santo y la Virgen. No te lo tiro más atrás, así entonces me suena mejor. Ahí está. Bueno, ahí tiene que entrar, sí. Decías que había pasado el cine. Claro, o sea, el éxito de la televisión se... Sí, la cita para vos también. El éxito de la televisión, o sea, el termómetro fue que el cine rápidamente ¿Ya está grabando? Está grabando, ah, sí, bueno. Claro, seguimos con la misma... Bueno, en 1959 con este programa televisivo fue tanto el interés popular que ya al año siguiente, en 1960, Enrique Carreras hizo Obras Maestras del Terror, que la dan casi todos los meses en el canal de cable Volver. Así que... El Hombre y la Bestia, que es la versión local de esa de Jekyll Hyde, es anterior, si no me equivoco, ¿no? ¿El Hombre y la Bestia que de Narciso Bañez Menta? No, hay un Hombre y la Bestia de... Si me equivoco acá, ¿De cine o de televisión? ¿De cine? De cine. La primera versión, ya estamos hablando de los años 10. Las versiones más famosas son 1920, John Barrymore, 1931, Frederick March, 1941, 1950, ahí llegamos, la del 51. La historia empezó, bueno, en esa época se debatía, no a las trompadas, pero casi, había una polémica en el cine argentino. ¿El cine argentino debe adaptar los clásicos de la literatura universal o debe buscar los temas en su propio acervo? Entonces unos decían que la opinión del otro no valía nada y viceversa. Entonces en vez de hacer un poco cada cosa, al final triunfó la segunda opción. Los clásicos de la literatura no interesan y busquemos nuestra propia voz en los temas argentinos. Bueno, en cierto modo, de esa época estamos hablando de años 51, el apogeo del peronismo y antiperonismo. En su máxima en esa época, esto me parece que va más allá de lo político. Más allá de lo político. Porque era una discusión que era en los puntos de vista cinematográfico. Puntualmente triunfa la segunda opción, la opción de busquemos nuestros propios temas. Antes de que prolifere esa opinión, bueno, hubo varias versiones del cine argentino de los clásicos universales. Una de ellas fue la de Mario Soffici. La idea era, Mario Soffici había, creo, renunciado al estudio en el que estaba y Chas de Cruz, que era el director del Heraldo del Cinematografista, uno de los grandes periodistas de nuestro cine argentino, le dice, ¿por qué no hace Jekyll y Hyde? ¿Está loco usted? Si lo hizo Spencer Tracy, hasta que caminando por la avenida Corrientes, Mario Soffici vio en una librería, lo leyó y dijo, ¿por qué no? Así que él, a diferencia de los que te nombré antes, Barrymore había hecho un Mr. Hyde que era un arácnido. Frederick March había hecho un Mr. Hyde que era una especie de eslabón perdido, un hombre simio. Y Spencer Tracy había hecho un Hyde que era como un Shrek, un ogro, un tipo
no tenía humanidad. no tenía mucho make-up, no tenía mucho maquillaje, era mayormente la gesticulación de él. Entonces, ¿cómo hacer algo diferente? Dice Mario Soffici. Entonces él se pinta la cara de verde, se rasura la cabeza y hace una especie de Hyde que no es un eslabón perdido, pero es es como si fuese un tipo de raza negroide. Sí. Si bien la película es en blanco y negro, él con la cabeza rasurada, la boca inflamada, sí. Es un Hyde muy raro. Y como curiosidad, vale decir que cuando en 1990 Dr. Jekyll y Mr. Jekyll y Hyde, él hizo un Mr. Hyde con la cabeza lampiña, rasurada. Pero, tal y como Mario Soffici. La novela, de hecho, la descripción sobre Hyde no es muy clara. Nosotros sabemos el efecto de lo que causa. Exactamente. Que es una persona desagradable. Sí, causa. Después instintivamente desagradable. Sí, no hay una descripción clara. Por eso, en base a esa ausencia, el cine ha hecho lo que ha hecho. Desde la novela surge que Hyde era una persona más pequeña que Jekyll. ¿Por qué? Porque era un desprendimiento, no era que Jekyll se transforma en Hyde, sino que Hyde es un desprendimiento de Jekyll, es de todo lo negativo de Jekyll, por eso es menor, es una persona pequeña y que camina encorvada, y es mucho más pequeño que el doctor Jekyll. ¿Qué me cuenta? Paso, no, prosiga. No, si no paso porque... sí. Tengo miedo que se vaya. Bueno, citamos autores y directores dentro del género sí. argentinos, ya lo hemos citado, ¿no? Pero podemos citar más. ¿Qué es el cine de horror argentino? ¿Existe? ¿No existe? Algunos dicen que existe, otros que tiene que ver con la época. ¿Con respecto a usted? No podemos soslayar el nombre de Emilio Vieira. Emilio Vieira en 1964, teniendo un acuerdo de distribución en el mercado latino de Estados Unidos, se puso a filmar de una manera precaria y con muy bajo presupuesto películas de terror y de ciencia ficción, porque eso es lo que iba a andar allá en el mercado latino de Estados Unidos. Ahí surge Sangre de Vírgenes, que es la primera película argentina de vampiros, con Susana Beltrán como la primera vampira del cine argentino. Increíble. Él también hizo Extraña Invasión, que es sobre un relato de ciencia ficción. Hizo películas de asesinos seriales. Así que interesante. Todas esas películas, ninguna se estrenó en la Argentina en el momento de su rodaje, sí, sino muchos años después. Te cambio el ángulo. Ahí está. Bueno, otro nombre que no podemos soslayar si hablamos de terror y de cine argentino, ya hablamos de Narciso Ibáñez Menta, podríamos estar horas hablando de Narciso. Horas hablando. Narciso no era un actor identificado con el género terror. A él personalmente le gustaba más el folletín, Gastón Leroux, Arsène Lupin, el misterio. A él le gustaba más eso, pero como dijimos antes, ya era de familia de actores. De actores, pero no existía el terror como género. Era un tema más. Puntualmente, su caso particular es que al haber sido un niño prodigio, sí, él creyó entender que interpretando monstruos, él podía hacer que la gente deje de relacionarlo con ese niño. Pensá que él de niño era Narcisín, y cuando cumplió 18 años, Narcisín, y a los 25, Narcisín. O sea, la gente, el público lo conocía como Narcisín. Que él en teatro, en 1933 y 34, hizo adaptaciones del Hombre y la Bestia, El Fantasma de la Ópera y El Jorobado de Notre Dame. Que habían llegado al cine con John Barrymore y con Lon Chaney en los años 20, que es cuando él era chico y vio todas esas películas. Él interpretando esos monstruos es como que quiso matar a Narcisín. En el cine argentino, Narciso Ibáñez Menta debutó con una película que se conoce como la primera película de terror argentina, que es Una luz en la ventana, dirigida por un gran artesano de nuestro cine, que es Manuel Romero. Una luz en la ventana fue una película sobre un científico loco
con una heroína y con un héroe que la rescataba. El científico loco supuestamente sufría de gigantismo, tenía acromegalia. Y este científico, que ahora te lo voy a mostrar. Voy a mostrarlo acá. Acá lo tenés, ¿eh? Para que tome el enfoque. Ya, esos gestos son La ventana. increíbles. Acá hay algunas otras caracterizaciones que hemos comentado. Este es muy parecido. Este es Lon Chaney y este es Narciso Áñez Menta. Este es Narciso Áñez Menta, este es Vincent Price, el Dr. Faiz. Es increíble realmente. El laburo del make-up es muy bueno. Este es Obras Maestras del Terror, el episodio del Corazón delator. Y este es del libro de monstruos. El libro de los monstruos. Qué increíble. Con respecto a las películas argentinas, ¿cuáles son tus tres favoritas? Podemos hacer un... Películas argentinas. Películas argentinas. Podemos llegar a tres favoritas. Y está difícil. ¿Está difícil? Está difícil. Vamos a hablar del siglo XX, perdón, del siglo XXI. Dale. En el siglo XXI, muchos realizadores jóvenes, viendo Sábados de Superacción, Viaje a lo Inesperado, Kenia Shark Club, ¿entendés? Shark Club. Claro, un montón de ciclos que daban películas de terror. Y estos realizadores, cuando se convierten en realizadores, estos jóvenes, empiezan a hacer películas de terror. Pasan los años, se van especializando y algunas de esas películas, además de estrenarse en salas comerciales, comienzan a tener, empiezan a ser vistas en el mundo. Me refiero a Demián Rugna, Fabián Forte, Daniel de la Vega. Hay varios realizadores que empiezan a especializarse en el género. El caso reciente es de la película Aterrados, Sí. que al haber estado varias semanas en cartel en salas comerciales, Guillermo del Toro tomó nota y está produciendo una remake que la va a dirigir el propio Demián Rugna en Hollywood. Pero figura en Netflix, película. En Netflix, claro. Lo he visto. Está muy bueno. O sea, hoy en día... Pasar de un lugar más, digamos, lo que era antes el cine, digamos, de terror, ocupó un lugar marginal dentro de lo que es el cine argentino, Es que- pasar a Guillermo del Toro. Bueno, es en un una de las avance, principales- es un avance. un avance gigantesco. Un avance Está en gigantesco. la principal plataforma de streaming como es Netflix. En Netflix, vos lo dijiste, Es, es un avance gigantesco y eso beneficia a todo, a la existencia de un género terrorífico argentino. En estos 20 años de que ya pasaron del siglo XXI, si bien ya no tuvimos Sábado de Superacción, ni Kenia Shark Club, ni Viaje al Inesperado, sí tuvimos un festival que es el Buenos Aires Rojo Sangre, que anualmente han difundido todo el material de estos realizadores y de muchos más, que hacen cortos o largometrajes de terror que, al no tener la esperanza de ser proyectados en pantallas comerciales, bueno, por lo menos tenemos una pantalla grande que es la del festival. Y digamos, de estas del siglo XX, ¿cuáles son tus? Podemos decir, Aterrados es una. Bueno, Aterrados, Fabián Forte dirigió Mala Carne hace varios años, que es una interesante película de vampiros. Daniel de la Vega, que hace poco también estuvo investigando otros géneros, como es el giallo, con Necrofobia, y ahora el género de misterio con esta película reciente que protagonizada por Osmar Núñez, que curiosamente el nombre del personaje es Luis Peñafiel. Luis Peñafiel es el seudónimo de Chicho Ibáñez Serrador como guionista. Un tributo. Es un tributo. Y esta película es un tributo a las películas de género de misterio de los
del cine argentino clásico, porque él la filma en blanco y negro. Estas son dos preguntas en una en sí. Por favor. ¿Crees que es un género popular en sí y el género del terror y horror en Argentina con respecto no solo a la producción, sino tanto al consumo? En tanto que hay, para vos hay gente que dedicada a lo que es, particularmente yo creo que sí, pero bueno, lo importante es lo que opinas vos. ¿Y cuándo fue que empezaste a tener cierto fanatismo o cierta atracción hacia el género? Bueno, la primera pregunta, que es si es un género popular, al principio, antes de empezar la entrevista, que estamos repasando los ciclos televisivos argentinos, como Días de Terror en Canal 7 en el 2003, Sangre Fría en Telefe en el 2003 también, Epitafios, que fue para el cable, y El hombre que volvió de la muerte en el 2007, hubo una sucesión de ciclos televisivos terroríficos. La televisión es innegable que tiene que ser algo popular. Porque, como te decía antes, la realización de una serie televisiva va de acuerdo a si pueden vender pauta publicitaria. Si no, no habría ciclo televisivo, no habría nada. Entonces, el terror es un género más, como te decía antes. No es menor para nada. Es un género... No, digo popular no en el sentido como algo menor, no populachero, sino en el sentido de que si tiene para vos una base precisamente de consumidores del género, que por ahí no tienen ese género. Bueno, esto me lleva a una idea que tengo hace varios años, que la he conversado bastante con mi amiga Karina Rodríguez, que ella hizo su tesis sobre el cine terror en Argentina para la Universidad de Quilmes, y yo le decía eso: la gente necesita, en las cinematografías de otros países como Alemania, Estados Unidos especialmente, cuando hay un flujo de cine de terror o de cine de género terrorífico, significa que hay convulsión social. Está de nuevo. Después de la crisis del 29, después de la crisis de 1929 en Estados Unidos surge oficialmente Drácula, Frankenstein y los clásicos de Universal. No es casual que hay épocas de incertidumbre y haya cine de monstruos o cine de terror. Es como que el horror sirve como una especie de equilibrar el marulo, ¿no? Claro, se mete en un cine, se hace mala sangre viendo una mentira proyectada en la pantalla, que no te va a traer ningún daño. Cuando termina la película uno es como que sale más aliviado. Vio una película de terror, sintió como la adrenalina le circulaba por el torrente sanguíneo, pero no murió nadie, todo lo que se vio en pantalla era ficticio. Es como un proceso que ayuda a limpiar la mente, si se quiere. O sea, uno puede hacer terapia o puede ver películas de terror. Es bastante similar al concepto de Stephen King en Danza Macabra. Por supuesto, sí, no, es así. Y con mucha razón, de hecho. Examinar las épocas en las cuales hay mucho fluir de género tiene que ver con la ansiedad social, salvo en Argentina. Sí, porque estamos en constante ansiedad social. Pero no interpretamos que el terror nos pueda ayudar. Nosotros vivimos en ansiedad permanente, pero tendemos a menospreciar los productos nuestros. O sea, viene una película de terror norteamericana y... Qué buena película. Qué buena película. Cuando se dan cuenta que es argentina, le empiezan a buscar los defectos. Eso también tiene que ver con el odio que nosotros nos tenemos por nosotros mismos. Sí. Nadie quiere asumir que se odia a sí mismo, pero odiar la obra que hace un compatriota es una buena manera de proyectar lo despreciable que uno se siente consigo mismo. Es muy buena idea. A mí me parece que debe tener que ver con eso. Ese es un muy buen concepto. Pero no es, yo qué sé, a lo mejor nos pasa a nosotros, pero Jesús hace 2000 años dijo: nadie es profeta en su tierra, con lo cual debe pasar en otros países. Perón dijo:
si Dios bajara un día y empezara a caminar entre nosotros, no faltaría el bobo que comenzara a faltar el respeto. Ese tomado tiene una equivalencia con Y puede ser. respeto a su tierra. Sí. ¿Y a qué edad recordás que comenzaste a...? La primera vez que estaba viendo la película El profesor chiflado, con Jerry Lewis, Sí. llega la escena de la metamorfosis, que él sufre se convierte en una cosa peluda y en vez de mano tenía una pezuña y tenía los dientes que se le llevaban hasta el mentón, y ahí me asusté y pedí que me apaguen el televisor porque era demasiado. ¿Cuántos años tenés vos? Yo 45. 45. O sea, yo estaba un poco más grande en la época de la invasión extraterrestre. Ahí ya está más grande. Estaba más grande. Yo creo que traumó a varios de la generación del 80, nos traumó a varios. Cuando Diana se engulle un ratón. Cuando se transformaba en reptil aparte también. Creo que esas partes creo que traumó más de uno de los 80. Sí, o sea, nosotros nos traumamos felizmente, traumados con el cine, con cosas que... O por la TV. Sí, con cosas, imagínate. Con respecto a la difusión de cineficción y cinefanía, ¿pensaste que llegaría a los puntos y los puntos que seguramente va a llegar? Mira, nosotros hacemos todas estas publicaciones como una manera de expresarnos. No tenemos ilusiones y tampoco nos ponemos ansiosos. Hay gente que ya por hacer las cosas quiere que le vaya de una manera, no le va y empieza a disminuir. Sí, empieza a disminuir el entusiasmo porque no consigue satisfacer la breve curva de sacrificio y recompensa. Pero lamentablemente, y más en el país que estamos, no hay que enfocarse tanto a la recompensa, hay que hacer y que el producto hable por uno mismo. Acá estoy con las últimas cineficción de julio, ¿no? La número 10 estoy viendo. O sea que ya van 10 cineficción. Sí, ¿Cuántos señor. libros de cinefanía, libros de oro de cinefanía van? Y libros de oro empecé a hacer hace 10 años, los primeros. Por ejemplo, acá te traje uno para mostrarte que es de hace varios años. 2012. Una reliquia de cinefanía. Que parece que es un número de National Geographic. Sí. Casi una belleza. Que salimos con los contenidos en tapa. Sí. Ya vamos 10 años. 10 años que junto con Juan Carlos Moyano venimos haciendo los libros de oro. La idea es hacer uno por año. Y también lo que empezamos a hacer desde el 2017 son los breviarios. Los breviarios también. Que te traje para mostrarte algunos, que los tengo por acá. Que los breviarios son sobre temas específicos. Estamos hablando acerca de monstruos, acerca de personajes. Acá tenemos algunos. De Drácula se parece mucho al intendente del partido General Porredón donde vivimos. Ah, no me digas. Sí. ¿En lo externo o lo interno? No, el interno es mejor el de Drácula. Porque tiene esa cara, es nazi peor, así que no. Jekyll y Hyde, estamos viendo, Freaks, gran película clásica. Vincent Price, Jekyll y Hyde, Sherlock Holmes, Lon Chaney, gran actor, y Drácula, que no es Carlos Fernando Arroyo, ese es Drácula. Y bueno, que ¿Hay algún hereje que ha dicho que el Lon Chaney del siglo XXI es... Uy, se me tragó el nombre. ¿Qué? ¿Algún actor norteamericano? Sí, el actor que hizo de Gollum, King Kong, César. Lo que pasa es que hay unos cuantos así versátiles que son capaces de... Pero digamos, ya no con maquillaje, sino con CGI. Sí. Pero... Ay, no puedo acordar el nombre. Andy Serkis. Sí, hay varios actores que todos reverencian a Lon Chaney. ¿Por qué? Porque él se hacía sus propias caracterizaciones. Sin embargo, ninguno de estos actores
ha vuelto a hacer las caracterizaciones De los... tan dificultosas como las de Lon Chaney, como por ejemplo plegarse las piernas, meterlas en un arnés y fingir ser un hombre sin piernas. Eso nadie lo ha vuelto a hacer por alguna razón. Estaba loco. Era un crack. Estaba loco. Era una persona que estaba más allá de su época. Era... Hoy en día nadie puede hacer su propio make-up, porque por gremio, ya en la época de los años 30, No puedo creer. los actores tenían que tener un maquillador, no podían caracterizarse ellos mismos. Hoy en día ya es impensable que un actor se haga su propia caracterización. Sí, fue en su momento con Heath Ledger, fue como algo extraordinario, ¿no? O estoy pensando... me venía a la cabeza otro actor, pero no fue. Hay muchos actores versátiles Sí. que pueden cambiar con CGI o con caracterización prostética. O sea, el siglo XXI nos depara, hay un montón de Maravillas. bestias de Sí. esa caracterización. Sin embargo, es curioso observar que nadie volvió a hacer una caracterización como la de Lon Chaney del Fantasma de la Ópera, con la nariz carcomida. Y nadie volvió a hacer esa caracterización física que con los huesos, con las piernas plegadas. Eso es increíble. Hay una muy buena película, además para mi gusto, La sombra del vampiro, con Willem Dafoe, y sí. con John Malkovich. John Malkovich, que hacen... Esa película imagina un rodaje fantástico de Nosferatu. Había filmado... En 1957 se había filmado una biografía fílmica de Lon Chaney. Y cuando vos ves la caracterización que hicieron para el Fantasma de la Ópera y para el Jorobado de Notre Dame, o sea, no solo que no son iguales, sino que no son tan buenas. Para una película en serio. Y mira, por ejemplo, acá, Sí. porque la gente va a pensar que estamos exagerando, pero no. Fíjense. Ahí se ve la dentadura, ese pliegue, este pliegue casi de pez, de ojo de pez, o reptil, es impresionante. Y acá ¿no? tenés otra, mira, y esta también, que este es un ícono. Ah, sí. El hombre de la chistera, que es la película perdida en Londres después de medianoche. La dentadura creo que es lo que más sobresale de... Fíjense, él se puso unos aros alrededor de los ojos para que no bajara. para que parezca que lo tuviese como ojos globulares. Sí. Y que tuviese, es una interesante. locura. Es una locura, realmente. No es una locura. Me hacen acordar a los aros a los sujetadores de la naranja mecánica. Ahí tenés un ejemplo Que interesante. termina con lesiones en los Sí, ojos sí. del actor. Si querés, que hagamos, si no, así cerramos un poquito. Sí. Para vías para encontrar en las redes sociales. Bueno, buscan las redes sociales en Facebook, en Twitter o en Instagram, Cineficción, Sí. o buscan en la web cinefania.com Sí. y ahí van. Están los breviarios que mostramos aquí, están las revistas de cineficción. Quiero comentar que el último número de la revista, A la cámara, si querés, que mostramos. Sí. Yo lo tengo, si querés. quiero comentar que Gran ejemplar. el último número salió con una portada ilustrada por Gabriela Rodas, Pero no, que es también la que nos hace las ilustraciones de los breviarios. sí, sí. Gabriela es una artista visual bonaerense, bueno, es muy probable. Y las ilustraciones de los libros de oro las hace Pablo Cadé. El guardián de la cripta. Nuestro amigo el guardián de la cripta. Y Pablo Canadé es el mismo que hace las figuritas. En la cineficción se da cuenta que al centro de la revista tenemos un desplegable, Hermoso. en este caso dedicado a Vincent Price. Pero ¿qué pasa? Faltan las figuritas, y las figuritas
están en el último, antes de la contratapa, Hermoso. y acá uno las puede despegar Una belleza. y las pega en la central. Belleza. Realmente algo increíble. ¿Querés agregar algo? Bueno, lo Algo que por ahí que quisiera agregar y yo para no vamos despidiéndonos. para que, bueno, si querés mirar la cámara para Bueno, despedir, era para agradecerles a todos ustedes y muchas gracias al camarada, que bueno, nos pueden buscar en las redes sociales, también pueden escuchar el programa de radio Cineficción Radio, que hago con Chucho Fernández todos los domingos, y bueno, y ahí vamos difundiendo la palabra. evangelizando con el terror. Hay que evangelizar con el terror, la ciencia ficción, la fantasía y los buenos... Ya, Vamos. Justo estamos cerrando, un segundito. ¿Me das un segundito? ¿Estamos cerrando? Un segundito, estamos cerrando, ya cerramos, un segundito, por favor. Y bueno, nos están echando ya. Vamos levantando campamento. Bueno, cerramos antes de que nos persigan con perros Y horquillas. del infierno. Palos, antorchas y horquillas. También. A ver si te